Promedio móvil doble tiene cierto parecido con el promedio móvil simple, con la pequeña diferencia de que el método del promedio móvil doble funciona cuando tus datos manejan o presentan una tendencia. Típicamente la tendencia es una tendencia creciente. Digo típicamente porque también se puede presentar el otro escenario, de que manejen o presenten una tendencia descendente o negativa. ¿De acuerdo? Al igual que los métodos de promedio móvil simple y ponderado, para poder aplicar este método del promedio móvil doble, requieres una cantidad señalada o importante de datos históricos. En este caso, tal como en los anteriores, vamos a puntualizar de cuántos periodos necesitamos el promedio móvil o de cuántos periodos necesitamos el pronóstico. Pueden ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, 2 periodos, 3, 4 o la cantidad de periodos que se requieran para no eh, encasillarlo en semanas, meses o años. Puede ser periodo, ¿de acuerdo? Para poder obtener el pronóstico a través de este método, a diferencia de los anteriores donde utilizamos solo un modelo matemático, en móvil doble y en suavizamiento exponencial doble vamos a utilizar una secuencia de fórmulas. La secuencia de fórmulas que vamos a utilizar es la que aparece en este momento en pantalla. En dicha secuencia, lo que vamos a hacer para explicarla de mejor manera es representarla a través de pasos. Cada una de las fórmulas que aparece en pantalla va a representar uno de los pasos. Al final, el pronóstico se va a obtener con la fórmula que aparece en la parte inferior derecha, la cual está señalada con la letra mayúscula P, subíndice T más M. Más adelante vamos a explicar a qué se refieren estos dos parámetros. No obstante, si nosotros observamos la fórmula para calcular el pronóstico, esta fórmula requiere de dos coeficientes llamados A subíndice T y B subíndice T. Y estos dos coeficientes se van a calcular en los dos pasos previos, para A sub T y para el valor de B sub T también. Y al mismo tiempo, tanto los valores de A sub T como B sub T requieren dos parámetros auxiliares, los cuales son conocidos como P sub T prima y como P sub T biprimo. ¿De dónde voy a obtener estos? De los datos dados. Una recomendación para el ejercicio que vamos a resolver es que podamos aumentarle un buen número de columnas del lado derecho. Ya ven que a manera del ejercicio estamos representando a través del uso de columnas los diferentes resultados que se están obteniendo. Como tenemos 5 fórmulas o 5 pasos adicionales, cuando estemos registrando o anotando los datos que aparecen en este momento en pantalla, la recomendación es que le agreguemos 5 columnas del lado derecho o 5 columnas adicionales para prepararlas para los cálculos. El problema se va a quedar registrado y más o menos dice de la siguiente manera. La información mostrada corresponde a las ventas de cierto producto de una compañía regional registradas en semanas. Utilizando el método del promedio móvil doble para 3 semanas, ahí ya me está dando la periodicidad, me pide calcular el pronóstico de ventas para el periodo 7. Dicho sea de paso, aquí se está puntualizando cuál es el pronóstico que se quiere o que se necesita. Sin embargo, técnicamente te puede preguntar por el pronóstico de cualquier periodo, siempre y cuando sea posible obtenerlo. Y como lo había comentado, para hacer la explicación del método, pues vamos a aplicar la secuencia de fórmulas y dicha aplicación la vamos a identificar por pasos. ¿Les parece? El que aparece en este momento en pantalla es el paso número 1. Y el paso número 1 consiste en aplicar la primera de las fórmulas que marcamos en pantalla ahorita en color amarillo. Esta primera de las fórmulas que se muestra en pantalla es para calcular un valor auxiliar llamado P subíndice T prima.
este valor auxiliar básicamente se va a obtener así como nosotros calculábamos el promedio móvil simple. Es decir, para calcular este valor auxiliar, vamos a tomar el número de periodos que me piden considerar, en este caso me lo piden de 3 semanas, y para poder obtener dicho valor auxiliar, tengo que tener en consideración que necesito ese número de periodos como información histórica. Considerando los que aparecen en pantalla en este momento, pues lo que tendríamos que tomar en consideración es que para poder calcular los valores auxiliares P subíndice T prima de un periodo dado, requiero tener 3 datos históricos anteriores. Como lo habíamos explicado en móvil simple, el del primer parámetro o el del primer periodo no lo puedo obtener porque no tengo 3 periodos auxiliares, no tengo 3 demandas, perdón. Ni el del segundo ni el del tercero tampoco los puedo obtener por la misma razón. El primero que voy a poder calcular es el del periodo 4. Acorde con la fórmula que mostramos hace un momento en pantalla, tenemos lo siguiente. Para poder calcular el primero de los pronósticos, requiero información histórica. El periodo 1, 2 y 3 para el valor auxiliar P subíndice T prima no los puedo obtener. El primero que voy a poder obtener es el del periodo 4. ¿Cómo le hago para obtener ese valor auxiliar del periodo 4? Bueno, requiero tomar las 3 demandas anteriores. Es decir, para calcular este primer valor auxiliar P sub 4 prima, voy a hacer 750 más 1550 más 1500. Si realizamos ese cálculo, obtenemos lo siguiente. $1,800 me da la suma de los 3 y eso dividido entre 3 periodos me da como resultado 1,266.66 periódico. ¿Cuánto les dio a ustedes? A manera de comprobación del cálculo, como habíamos señalado, para calcular el pronóstico del periodo 4, requiero tomar la información histórica de los 3 periodos anteriores, que son los que están señalados en este momento. Y la forma de obtenerlo es muy sencilla. Voy a calcular un promedio simple entre esos 3 valores. El resultado a mí me da 1,266.66 periódico, como aparecía hace un momento en el escritorio. Si yo quiero calcular el resto de los valores auxiliares para esa columna, voy a seguir exactamente el mismo método. ¿A qué método me refiero? A que si, por ejemplo, deseo calcular el pronóstico para el periodo número 5, tendría que tomar los 3 valores inmediatos anteriores a él, es decir, el 4, el 3 y el 2 respectivamente. Para el número 6 sería 5, 4 y 3 y así de forma sucesiva. Y repito, el resto de los valores de la columna son los que aparecen en este momento en pantalla. Quisiera me ayudaran a verificar alguno de ellos para saber si en un momento dado los cálculos que realizamos fueron correctos. ¿Me ayudan? De esa manera cumplimos con el primer paso para el cálculo de un pronóstico a través del método de promedio móvil doble.
Vamos con el segundo paso. El segundo paso se requiere o requiere de la obtención de un valor auxiliar llamado P subíndice T biprima. Y P subíndice T biprima, a diferencia del primero de los pasos donde se utilizaban los valores de la demanda, el P subíndice T biprima va a utilizar los valores auxiliares obtenidos en la columna de P sub T prima, como se indica en los diferentes valores que tenemos en pantalla. Y voy a calcularlo de igual manera, igual como calculamos un promedio ordinario. Ya están registrados todos los valores para el valor auxiliar P sub T prima. Ahora, para poder hacer el siguiente cálculo, hay que tener en consideración un detalle bien interesante con el método. Si nosotros observamos para calcular el primer valor auxiliar posible, que era el P sub 4 prima, utilizaba los tres valores inmediatos anteriores, para el valor auxiliar P sub T biprima, este detalle va a cambiar un poco. ¿De qué forma va a cambiar? Veamos la fórmula que les estoy mostrando en pantalla. Para poder obtener el valor auxiliar P sub T biprima, el primer valor que voy a considerar es el valor del mismo periodo, el valor auxiliar sub T primo del mismo periodo para hacer el cálculo del pronóstico. ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, quiero calcular el primer valor auxiliar biprimo posible, el primer valor auxiliar primo a partir del cual voy a empezar a contar es el valor del mismo periodo. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el pronóstico sub T biprimo para un periodo 4, el primer valor primo a partir del cual voy a empezar a contar es del mismo periodo 4. Me explico. Si yo quiero calcular el primer valor auxiliar biprimo posible, va a ser el que me permita tener los tres valores históricos necesarios. Según la fórmula, yo tengo que empezar a contar a partir del mismo valor P sub T primo del auxiliar biprimo que quiero obtener. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el P sub T biprimo para el periodo 4, no podría. ¿Por qué? Porque solamente tengo un valor para calcular. Tengo el P sub T primo del periodo 4 y nada más. Si yo quisiera calcular el P sub T primo del periodo 5, solamente tengo dos valores auxiliares con los cuales puedo trabajar. Si yo quisiera calcular el valor del P6 biprimo, aquí sí podría calcularlo, porque la fórmula me dice que en este segundo valor auxiliar yo voy a empezar a tomar los valores generados a partir del mismo periodo. Es decir, si yo quiero calcular el valor auxiliar del periodo 6 biprimo, voy a tomar del primo 6 o del 6 primo. Y a partir de ahí voy a tomar tres valores anteriores. Es decir, voy a tomar esos tres. De forma tal que para calcular el primer valor auxiliar, que va a ser el P6 primo, voy a tomar el P6 primo, el P5 primo y el P4 primo. Y eso lo voy a dividir entre 3. Es decir, los valores que yo voy a tomar van a ser 1266.66 más 1550 más 1850 y eso lo voy a dividir entre 3.
¿Cómo me quedaría? El valor sería 1266.66 periódico más 1550 más 1850 y eso va a ir dividido entre 3. El resultado a mí me da 1555.55. Como lo mostramos en la imagen, para calcular el primer valor auxiliar biprimo posible, voy a tomar igual 3 periodos. Sin embargo, voy a empezar a partir del periodo del mismo nivel. Es decir, no ocupo irme a los 3 inmediatos anteriores. Puedo empezar a partir del valor auxiliar calculado del mismo nivel, así como aparece en pantalla, sustituyendo los valores que me quedan. El valor resultante es el que veíamos hace un momento sobre el escritorio. La metodología para el resto de los valores es exactamente la misma. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el P sub T biprimo para el periodo 7, tomo los valores auxiliares primos a partir de él. Tomo 7, 6 y 5. Si quiero calcular el del 8, tomo 8, 7, 6. Si quiero calcular el 9, 9, 8, 7 y así de forma sucesiva con todos los demás. Si hacemos el cálculo para el resto de los valores que van a ir sobre esa columna, pues son los que aparecen en este momento en pantalla. Profe, Así es. pero entonces solo serán 3 valores del periodo, pues 3 valores, o sea, solo 3, no puede ser más. Por supuesto que sí. De hecho, cuando veíamos la explicación del tema del promedio móvil simple, hicimos un ejemplo para 3 periodos y para 6 periodos. Aquí es exactamente lo mismo. En el promedio móvil doble yo puedo tomar de 2 para adelante. 2, 3, 4, 5, 6 o el número de periodos que tenga. Obviamente, eso depende de la cantidad histórica de la cual dispongas. Si tú tienes mucha información histórica, bueno, vas a poder aplicar este método tomando en consideración más de 2 periodos o más de 3 periodos, como tú sugieres. Porque si son, por ejemplo, para 4, el primer P sub T primo que pudieras calcular es el del 5. Y vas a calcular 5, 6, 7, 8. El primer biprimo que vas a poder calcular es el del 8. O sea, es lo que para allá iba, o sea, si es conforme tú quieras, o sea, por ejemplo, si ya hiciste la primera sub prima, pues que en dado caso esta es la 4, Ajá, hiciste, o sea, los 3 números, pues, a los 3 ajá. valores, o sea, esos 3 valores los tienes que mantener, o sea, no puedo, por Exactamente. ejemplo, decir que en el 8 ya puedo usar otros más valores, o sea, tienes Es que correcto. mantener los mismos valores. Es correcto, Jesús. No puedes cambiarlo una vez que ya iniciaste. Obviamente, tú al principio puedes suponer un promedio móvil doble de 3 periodos o de 4 periodos o de 5 periodos o el número de periodos que tú quieras. Sin embargo, si tú ya calculaste tus valores auxiliares, unos dependen del otro. Por ejemplo, el P sub T biprimo depende del primo. Entonces, no se vale que lo cambies una vez iniciado. Sin embargo, desde el inicio tú puedes suponer el número de periodos móviles que tú desees. Eso sí, como tú comentas, lo tienes que mantener durante todo el procedimiento. Es una buena pregunta, fíjate, y es una duda que en las ocasiones anteriores que había impartido la materia no la habían preguntado. Muy bien, ya tengo 2 columnas de valores auxiliares, P sub T primo y biprimo. Voy a pasar ahora al siguiente valor necesario para el cálculo de el pronóstico a través de este método. El siguiente valor es un valor auxiliar o un valor de coeficiente llamado A sub T. A sub T es necesario, puesto que lo requiero para la ecuación final
del pronóstico móvil doble. Y como pueden observar, la manera de calcularlo es muy sencilla. Algebraicamente, lo único que me pide es que el valor obtenido en el auxiliar P sub T' lo multiplique por 2 y a eso le reste el valor auxiliar P sub T' del mismo nivel. Es decir, si voy a trabajar con el periodo 6, 7, 8, 9 o el periodo que sea, debo utilizar ambos valores del mismo periodo. La fórmula para calcular el valor A sub T depende de los dos valores auxiliares que acabamos de calcular en las dos columnas. Para obtener A sub T, voy a multiplicar por 2 el valor sub T' y a eso le voy a restar el valor del P sub T bi'. Ahora, para poder aplicar esta fórmula, requiero la presencia de ambos valores auxiliares. Si bien es cierto, por ejemplo, en el periodo número 4, ya tengo el valor auxiliar P sub T', el del bi'primo no lo tengo, porque no fue posible calcularlo. Significa entonces que si el requerimiento es que yo deba tener los dos valores auxiliares, el primer valor de coeficiente A sub T que voy a poder calcular es el del periodo número 6. ¿Por qué el del periodo 6? Porque en este periodo es donde tengo a los dos valores auxiliares, tanto P sub T' como bi'primo. Si yo deseo calcular el valor de este coeficiente, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por el valor auxiliar P6', y a eso le voy a restar el valor del P sub T bi'primo. Realizando el procedimiento, ¿cómo me queda? Sería 2 por 1850 menos 1555.55 periódico. El valor resultante a mí me da 1144.44. $2144.44 periódico. Comprobándolo con la hoja de cálculo, obtenemos exactamente ese valor. ¿Cómo quedarían el resto de los valores para la columna? Ahí los tenemos en pantalla. Este fue el paso número 3, la obtención del primero de los coeficientes de la ecuación para el pronóstico llamado A sub T. Vamos con el paso número 4. El paso número 4 es para obtener un segundo coeficiente llamado B sub T. Y como se pueden dar cuenta, este valor también es muy sencillo de obtener. Se obtiene a través de una multiplicación. Importante mencionar que en esta fórmula el valor de n corresponde al número de periodos móviles que tú decidiste considerar. En este caso, el valor de n sería de 3, puesto que estamos calculando un promedio móvil doble de 3 semanas. En el primero de los factores, tenemos 2 que divide a la resta de n-1. Y en el segundo de los factores tenemos la resta de los valores auxiliares P sub T' menos el P sub T bi'primo. De igual manera, el primer valor B sub T que yo puedo obtener
es el del periodo 6. ¿Por qué el del 6? Porque el B sub t del periodo 6 es el primero de ellos donde están presentes los dos valores auxiliares P sub t' y B'. Si lo colocamos en la fórmula, B sub t va a ser igual a 2 que divide a n menos 1 multiplicado por la resta de los primeros dos valores auxiliares P sub t, el P sub t' menos el B'. Como mencionamos hace un momento, n corresponde al número de periodos móviles que tú consideras. En este caso es igual a 3. Haciendo la sustitución de valores, como habíamos mencionado, el primer valor auxiliar B sub t con el cual yo voy a poder obtener es el del periodo 6. Si hacemos la sustitución, ¿qué me queda? B sub 6 va a ser igual a 2 que multiplica a esta resta, pero primero va a dividir a n menos 1. Voy a tener 3 menos 1. Y acá voy a obtener el valor de la resta de 1850 menos 1555.55 periódico. La resta sería 1850 menos 1555.55. Y eso va multiplicado por 3 menos 1 son 2, 2 entre 2 es 1, pues básicamente es este valor que acabo de obtener. 294.44 periódico. Nos da exactamente el mismo valor que obtuvimos en la calculadora. Con ese mismo procedimiento vamos a obtener el resto de los valores de la columna. Y ahí aparecen. Así te dieron, Armando, tú que los estás corriendo en Excel. No sé si alguien más los esté corriendo en Excel. Yo también. Sí, profe, me dieron igual. Excelente, Axel dice que él también. No alcancé a identificar quién era la otra persona. Pero sí, excelente. Qué bueno que lo están corriendo en el Excel para que lo puedan verificar de forma más rápida. Muy bien. El último de los pasos, y es el cual me va a permitir calcular el pronóstico, pues se presenta precisamente con la letra mayúscula P subíndice T más M. Y como se puede observar, el cálculo del pronóstico a través del método del promedio móvil doble requiere de los dos valores de coeficientes A sub t y B sub t respectivamente que acabamos de calcular. Ahora, un valor muy importante que hay que tener en consideración es el valor de M. Si lo vemos desde un punto de vista más amplio, esta ecuación se parece o es prácticamente idéntica a la ecuación de la recta, donde A subíndice t representa el intercepto por el eje de las Y y B sub t por M representaría el valor de la pendiente multiplicado por el de la variable independiente, que me va a permitir calcular diferentes pronósticos. Tiene muchísimo parecido. Ahora, el valor de M en esta ecuación o en esta relación representa el número de periodos futuros que tú deseas calcular con los coeficientes disponibles. Si nosotros observamos con atención los valores de coeficientes disponibles que yo tengo de A sub t y B sub t aparecen ya en el periodo número 6. Aquí están, miren. A sub t ya aparece en el periodo número 6, B sub t también aparece en el periodo número 6. No obstante, el valor de M que aparece aquí en pantalla representa el número de periodos futuros que se desean calcular.
Algo que sonaría lógico es pensar que el valor de M debe ser de 1 en adelante. Es decir, M no puede valer 0. La pregunta sonaría tan absurda como que quiero calcular 0 periodos futuros. Tendría que ser a partir de 1 en adelante. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Los valores disponibles, tanto A sub t como B sub t que yo tengo, se presentan a partir del periodo número 6. Sin embargo, teniendo en consideración que el valor de M no puede ser 0, puesto que no puedo calcular 0 periodos futuros, el valor de M tendría que empezar a contabilizarse a partir de 1. Y resulta que la relación establecida para el pronóstico se indica con la letra mayúscula P sub t más M. Si los primeros valores disponibles de t que yo tengo son los del periodo 6, ahí están, mira. Si esos son los primeros valores disponibles, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el primer pronóstico a través del promedio móvil doble que yo puedo calcular? Bueno, considerando que los primeros valores disponibles, tanto de A sub t como de B sub t, son los del periodo 6, pues yo haría P subíndice 6 más el valor de M, que tiene que tomarse en cuenta a partir de 1, implicaría que el primer pronóstico móvil doble que yo puedo calcular sería para el periodo número 7. De nuevo, los primeros datos disponibles de los coeficientes A sub t y B sub t están en el periodo 6. Esa parte me queda clara. Sin embargo, los valores de M se van a empezar a asignar a partir de M igual a 1. Considerando los coeficientes disponibles a partir del periodo 6, más el valor de M que tiene que iniciar a partir de 1, me lleva al razonamiento de que el primer pronóstico a través del promedio móvil doble que puedo calcular es el del periodo 7. Y para calcular el pronóstico del periodo 7, ¿qué es lo que yo haría? Haría A sub 6 más B sub 6 que multiplica a el valor de M, que va a ser 1. Tomando en cuenta eso, el pronóstico del periodo 7 se calcularía haciendo 2144.44 más 294.44 por 1. Eso significa que el pronóstico del periodo 7 me va a dar 2144.44 más 294.44. Me da como resultado 2438.88. Este valor es periódico. Y es exactamente lo que se muestra en el ejemplo. Ahora, viene un detalle interesante. Los valores de los pronósticos a través del promedio móvil doble para los periodos subsecuentes tienen formas alternativas de calcularse.
Mientras más adelante esté el periodo, más opciones voy a tener de utilizar coeficientes A sub t y B sub t. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo quisiera calcular el pronóstico para el periodo número 8, yo tengo diferentes alternativas. ¿Cuáles son? No, para el cálculo del periodo número 8, yo puedo utilizar los valores tanto del periodo número 6 como del periodo número 7, partiendo del hecho de que en el periodo 8 m va a valer 1. Si m vale 1 y quiero calcular el pronóstico del periodo 8, técnicamente lo que yo tendría que hacer es utilizar los coeficientes del periodo anterior. ¿Por qué los del periodo 7? Porque 7 más 1 me va a dar el pronóstico del periodo 8. Sin embargo, también puedo utilizar los valores del periodo 6. ¿Por qué? Porque también A sub t y B sub t están disponibles en el periodo 6. Y si yo los tengo disponibles, los puedo utilizar. Aquí nada más habría un detalle. Si yo utilizo para el cálculo del periodo 8 los coeficientes del periodo 6, ¿cuánto valdría m? 2. M valdría 2, correcto. Supongan por un momento que yo quiero calcular el pronóstico para el periodo número 11. ¿De cuántas formas alternativas dispongo? Bueno, si yo quiero calcular el pronóstico del periodo 11, pues dispongo de 5 formas alternativas. ¿Cuáles son ellas? Bueno, dispongo del uso de los coeficientes del periodo 10. Al decir coeficientes me refiero a A sub t y a B sub t. Dispongo de los del periodo 10, de los del 9, de los del 8, 7 y 6. No obstante, si yo voy a utilizar alguno de esos valores de coeficientes, el valor de m va a cambiar. Por ejemplo, si yo utilizo para el cálculo del pronóstico del periodo 11 los valores de los coeficientes A y B del periodo 10, ¿cuánto valdría m? 1. Valdría 1, correcto. Si quiero utilizar los valores del periodo 9, ¿cuánto valdría m? 2. Valdría 2. Para calcular el mismo periodo 11, puedo utilizar los del 10, 9, 8, 7 y 6. Solo que aquí m va a valer 1, m va a valer 2, m va a valer 3, 4 y 5. Si tomo los valores de los coeficientes del periodo 6, m vale 5. 6 más 5 da 11. Ahora, la recomendación es utilizar siempre los valores de coeficientes más cercanos al pronóstico que quiero calcular. Y hay una razón muy obvia. ¿Cuál sería? ¿Por qué estoy recomendando eso? ¿Qué Se van a pasaría dejar si... usar valores, ¿Perdón? se van a ir perdiendo valores, pues. Es correcto. Si yo, por ejemplo, decido utilizar los valores de los coeficientes del periodo 6 para pronosticar el 11, es válido. Matemáticamente es válido. El gran detalle es que yo estaría ignorando lo que ocurrió en el periodo 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Es decir, estaría ignorando la información más reciente. De poder hacerlo, puedo. El modelo lo soporta. Sin embargo, la recomendación es que para calcular un pronóstico dado, utilices la información más nueva. Teniendo eso como base, pues obtenemos que el valor de los coeficientes subsecuentes serían los que se muestran en pantalla.
estos valores de pronóstico los estoy obteniendo considerando que M siempre va a valer 1. Y si eso ocurre, bueno, para calcular el pronóstico 12 utilicé los coeficientes A y B del 11. Para el 11 los del 10. Para el 10 los del 9 y así de manera sucesiva. De esta manera terminamos el método de pronóstico a través del promedio móvil doble.